Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de La Mariscal Tiene Chance. Esta vez tenemos a una invitada muy especial, se llama Consuelo Mancheno. Ella es socióloga, pero es una de las referentes en cuanto a la historia del barrio La Mariscal acá. Ella publicó este libro que ya va en su segunda edición, que se llama Historia y Memorias Colectivas del barrio La Mariscal. Ella es socióloga, como lo había dicho, y en base a esas inquietudes como socióloga es que me cuenta que nació este libro. Y nada, pues comencemos con nuestro programa. Bienvenida, Consuelo. Gracias, Muchas gracias Panchito. por la invitación. Igual por invitarme. Cuéntanos, ¿cómo nace este libro? Porque está en su segunda edición, ¿no es cierto? La Sí. primera fue en el 2013 y la segunda sale en el 2023. Es cuando yo te llamé para conseguir uno de estos ejemplares porque estaban agotados. Cuéntanos un poquito la historia de este libro. Bueno, este libro nace por la reunión que tuvimos entre los moradores de este barrio hace 20 años. Nos unimos justamente porque había entrado en una decadencia, ¿no? Y los moradores que todavía estaban, bueno, yo sigo viviendo aquí, pero mucha gente que ahora ya no está, estaban queriendo recuperar el barrio, entre ellos Manuela Gallegos, Gladys Paz Delgado, eh, también empresarios como Mónica Heller, Juan Vaquerizo, Laszlo Carolis. Bueno, hicimos un grupo de residentes, empresarios en el turismo y otras áreas. Nos reunimos para tratar de recuperar el barrio. Ya. Entonces el municipio con el general Paco Moncayo, él nos dio la apertura y para que entre el municipio y la comunidad trabajemos juntos para recuperar este sector. Y en realidad fue algo excelente, porque bueno, se formó un grupo. Estuvo el arquitecto Fierro, que era administrador zonal, también estuvo el doctor Ponce, que era concejal, y formamos este grupo. De ahí nace también la Plaza Foix. Se le recuperó la Plaza Foix para hacer lo que fue, ¿no? O sea, a partir de eso, porque la Plaza Foix era así abandonada, con unos localitos, pero no. Entonces se creó entre Mónica Heller, Juan Vaquerizo y otras personas más, la idea de crear la Plaza Foix y hacerle llena de lindos lugares, de restaurantes de calidad y todo. Entonces, como yo había vivido, digamos, yo nací aquí, mi primera infancia fue aquí en La Mariscal, después yo regresé hace más o menos casi 40 años, volví a vivir en La Mariscal, porque siempre extrañé este barrio. Entonces regresé y yo tenía mucho que contar de este lindo barrio. Entonces yo dije, aquí este barrio merece un libro, merece una historia, porque tiene mucho que narrarse. Después del centro histórico, aquí fue donde se dio la apertura a la modernidad. Aquí se cambiaron la forma de pensar en modos de vida, y era en donde de acuerdo al mundo que iba cambiando, fue La Mariscal en donde se concentraron todos esos cambios de ideas, de comportamientos humanos. Y así nació el libro. Entonces se creó un comité que se llamó el comité
a ver, un comité para rescatar a la Mariscal. Entonces, un día en una de esas sesiones yo propuse al municipio escribir un libro sobre la Mariscal. Entonces, esa idea tuvo muy acogida en todos. Entonces, me pidieron que el municipio me preste cualquier ayuda sobre el libro, ¿no? Para escribir el libro. De investigación. Para hacer la investigación. Entonces, la verdad que el municipio no tenía nada de fotos, no tenía información, no tenía nada. Y eso me pareció terrible, que no haya un archivo de este barrio, ¿no? Entonces, yo me fui al archivo histórico. Sí. Que se supone, claro. Tampoco, me dices, aquí lo que hay son actas del Consejo Metropolitano, de las reuniones, de las decisiones que se toman en el municipio, pero no hay absolutamente ni fotografías, ni... Exacto, qué pena, yo dije, ¿cómo no tenían un registro de fotos, cómo era el barrio y todo, ¿no? Entonces me comencé a través de personas... de la gente que vivió aquí, a recopilar fotos que tenían y así fue un trabajo de investigación, que me iba a las bibliotecas y todo para tratar de recopilar algún material. Y así fue naciendo el libro. Bueno, la investigación fue como 7 años más o menos, hasta que se culminó el estudio. Y claro, el municipio en un principio iba a editar el libro, pero ellos al momento no había recursos y bueno, como era una información tan valiosa, yo misma lo edité. Sí. Lo editaste y lo publicaste por tu cuenta. Lo publiqué, sí, yo misma por mi cuenta lo hice. Y la verdad que tuvo una acogida porque toda la gente, más o menos, así no hayan vivido aquí, se identifican con la Mariscal. Tienen algún referente de alguna manera. Entonces, tuvo mucho éxito mi libro y a partir de eso las personas se dieron cuenta que aquí podían investigar, que había mucha riqueza en información. Entonces salieron otros libros sobre arquitectura, sobre las casas patrimoniales, y creo que ya se han escrito un par de libros más. Claro, pero los referentes, o sea, claro. Yo cuando comenzamos con Pablo, que hoy día no nos pudo acompañar por temas de la universidad, decíamos, bueno, comencemos a ver. Y claro, hay 2 libros, el de tuyo, el de Consuelo, y el del Pájaro Febres, Cordero, ajá, que también es... claro, que trata sobre historias de la Mariscal. Y justamente en programas anteriores nosotros hemos tratado de diferentes enfoques, ¿no? La seguridad, el tema del patrimonio, el tema de la administración de la Mariscal como tal. Y ahora queremos hablar un poco de la historia, de esa historia que fuiste encontrando, porque no solamente es el barrio como la parte física, sino también los personajes claro. que habitaron en este barrio. Cuéntanos un poco cómo fue el ir descubriendo y encontrándose con estos personajes. ¿Qué personajes fueron los que más te llamaron la atención que vivieron aquí o que viven todavía acá? Claro. Bueno, la forma como ir descubriendo al barrio fue a través de las entrevistas. Entonces busqué qué personas significativas podían dar una versión. Y bueno, primero Pepe Carrión, que es la hija de doctor Benjamín Carrión. Entonces, ella tiene una historia muy rica que vivió aquí su niñez. Entonces aquí en el libro habla sobre esa época que ella vivió. Cuando era todavía Ciudad Jardín. Claro, cuando era Ciudad Jardín y la casa hermosa donde ellos habitaron, que es ahora el Centro Cultural. El Centro Cultural Benjamín Carrión.
Esa fue una de las primeras entrevistas. Luego la doctora Di Capua, que es judía, era judía porque ya falleció, y algo de mi libro que es muy bueno es que mucha gente que dio sus entrevistas ya fallecieron, pero queda plasmada su versión, su vivencia, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, como era una antropóloga, su forma de narrar en la entrevista fue a través ya antropológicamente del barrio, ¿no? Cómo encontró, bueno, ella es de los judíos que vinieron después huyendo de la guerra, entonces llegaron aquí a Quito y se afincaron en la Mariscal. Y ella, no sé si era ella la que les hizo salir a las señoras que comienzan a ir al mercado. Sí, sí. Que antes las señoras era un barrio, para las personas que no saben mucho del barrio, era un barrio, digamos, como se dice ahora, pelucón. Eran las quintas de la gente de dinero. Claro, era un barrio, digamos, que se construyó y vinieron todas las élites a vivir acá, élites culturales, políticas, financieras, grandes personas hacendados. Entonces, en un principio fue eso y construyeron sus mansiones, ¿no? Sí, la doctora Di Capua narra que cuando ella vino, encontró que las señoras no hacían nunca una compra y todo delegaban a sus sirvientas, ¿no? De esa época. Entonces ellas trajeron esa novedad de que ellas mismas salían y llevaban los canastos y iban al mercado y influenciaron en esa manera ya a cambiar un poquito esa forma tan cerrada, ¿no? Del siglo XIX. Ajá. Sí, entonces ya traían un poco de modernidad, ¿no? Sí, y otro personaje también, bueno, los judíos, hubo aquí muchas familias judías, la doctora Kohn, el esposo era un arquitecto famoso, claro, que aquí comenzó a construir casas de esta nueva tendencia, la Bauhaus, y él ganó el premio al ornato con la casa que él construyó para su vivienda. Entonces, y así, de esa manera fueron cambiando las ideas, la forma de concebir el mundo, trajeron algo moderno que ya se había dado en Europa, entonces comenzaron, y eso se dio aquí en la Mariscal. En realidad, viéndole sociológicamente, la Mariscal trae un nuevo concepto de convivencia, de ideas. Es un barrio abierto a los cambios que se daban en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la construcción de la Favorita. Claro. Eso fue un otra cambio, revolución. Claro, una revolución en la forma de comprar, de doméstica, digamos, ¿no? Aquí fue una visión tan diferente de lo que se estaba acostumbrado a de la tiendera, el mercado, la tiendera, sí, de ir a comprarle. Ajá. Claro, era la primera vez que uno podía entrar y coger las cosas de las perchas. Y una cosa más higiénica, más, bueno, otro concepto, ¿no? Esto de la Favorita. Bueno, eso fue ya en los años 60, digamos. Claro, más o menos se va marcando como épocas, claro, cada 20 años, como que se marca un corte, ¿no es cierto?, claro, en el tiempo en la Mariscal. Claro. Y algo que, digamos, algo novedoso,
no novedoso, sino muy propio del barrio, es que como tú dices, cada época, aquí se albergaban todas estas nuevas corrientes, ¿no? Y entonces el barrio comenzaba, había un cambio, Una propia sociedad en la sociedad quiteña, ¿no? y claro, y en la residencia, porque yo he analizado, ningún barrio va evolucionando de acuerdo al tiempo como la Mariscal. Si tú ves, por ejemplo, el Quito Tenis es un barrio que es solo de residencia y no ha pasado de ahí. Pues es un lindo barrio y todo, pero no ha trascendido, no ha habido ninguna evolución. Igual otros González barrios, Suárez. o sea, se mantienen más o menos en lo que fue, ¿no? Pero aquí, en cambio, cada época, de acuerdo a lo que pasa, va evolucionando. Entonces, de lo que nació, por ejemplo, el barrio La Mariscal nace en 1922 y se llama Mariscal Sucre porque Pues, es el aniversario de la batalla de Pichincha, entonces le ponen el nombre del Mariscal, igual que el aeropuerto. Ajá, igual exacto. Sí. Y ahí nace como un barrio residencial. Las personas, digamos, la clase alta que vivía en el centro, ya el centro estaba saturado y necesitaban cambiarse, de expandirse. Y un cambio, por ejemplo, muy significativo era que en la Mariscal la forma de vida ya era diferente del centro, porque en el centro, por ejemplo, en las casonas convivían el dueño de la casa y también, por ejemplo, arrendaban a diferentes personas, bueno, en vivienda y también los locales, ¿no? que se daba una tienda, el zapatero. Entonces ahí, bueno, eso me parece interesante, que convivían todas las clases sociales y tenían una relación. Claro, porque en ese tiempo no había todavía los centros comerciales. Claro. Entonces, claro, esto se puso también como, había muchas tiendas, las boutiques de ropa. Claro, pero eso fue después. Pero ya. Claro, cuando, digamos, la forma de vivir que era en el centro tal vez era un poco más comunicativa entre las diversas clases sociales, pero al cambiar acá la Mariscal se construyen ya residencias. Se marca mucho más. Claro, se marcaron las distancias, ¿no? Eso es un cambio sociológico, por ejemplo. Claro, y todos estos que tú dices, los zapateros, claro, se fueron a vivir un poquito más arriba para estar cerca de acá de la Mariscal. Claro. Se fueron a vivir por la parte de la Pérez Guerrero, al lado de la Universidad Central, justamente para darle servicio a la gente de acá. Exacto. Entonces, ya la convivencia era como más cerrada, ¿no? Porque ya no estaban más ahí. Elitista. Exacto, más elitista, tal vez ese cambio se dio. Antes había más comunicación, convivían entre ellos, digamos, era más cercana. Bueno, aquí se dan ya una forma de convivencia, de vivir diferente. Las casas rodeadas de grandes jardines, otro tipo de arquitectura, y justamente como vinieron arquitectos extranjeros huyendo de la guerra, y también antes ya habían establecido aquí arquitectos alemanes y austriacos. Claro, de hecho, el que ahora es el Colegio Marista, el que era antes del Borja II, antes era el Colegio Alemán. Claro. Y fue construido justamente por la comunidad alemana, ¿no? Claro. Justo un poquito en la época de la Segunda Guerra Mundial. Claro, esa es una historia interesantísima, porque el Colegio Alemán, el Colegio Alemán
vino a establecerse en el año 1917. El Colegio Alemán ya cumplió 100 años. Claro, pero no aquí primero. No, fue en el centro, en centro. diferentes lugares que había el Colegio Alemán. Pero aquí ya construyeron, como decir, ya le modernizaron justamente en el año 35 que comenzaba la guerra, ¿no? Entonces tuvieron una época bueno, le hicieron a esa época con las últimas... a la vanguardia claro, en todo. Exacto. Fue aquí el Colegio Alemán. Y cuando termina la guerra y pierden los nazis, el colegio fue incautado y tuvieron que cerrarlo. Pero el colegio estaba, digamos, bueno, el gobierno ecuatoriano como que estaba alineado a los nazis en esa época, ¿no? Porque este colegio debió haber tenido, fue subvencionado por el gobierno alemán de esa época. Claro, durante, un poquito yéndonos a la parte de la historia, en el año 35, cuando comienza el partido nazi en Alemania, claro, y Hitler comienza a tomar toda esa fuerza y se convierte en el gran líder, parte de la política fascista, nazi, era la creación de centros de educación alemán en todo el mundo. Claro, claro. Y para que su ideología se reparta por el mundo. Yo me acuerdo porque yo estudié en el colegio, justamente en el Borja II, que fue luego inicialmente los nuevos, fue el colegio alemán. Claro, había los rastros de esvásticas, sí, en algunos puntos. Había las esvásticas ahí. Claro, y esa es otra historia que también me pareció interesante y que vale ahorita contarle, ¿no? Que claro, Galo Plaza, el expresidente de acá del Ecuador, en un inicio les había puesto a sus hijas en el colegio alemán. Claro. Hasta que un día llega a la casa, cuentan que llega y una de las hijas pequeñas le saluda haciendo el saludo nazi. Yeah, claro. Entonces que Galo Plaza pierde la cabeza y comienza a conversar con sus amigos porque era de la alta sociedad quiteña, pues Galo Plaza y toda su familia. Y ahí es cuando se funda el colegio americano. Claro, justamente por ese detalle, sí, es verdad. Y cuando pierden los nazis y entonces también algunos alumnos que eran alemanes les tomaron prisioneros, ¿sí? Eso es una historia increíble. Claro, ¿no? los de lo que sabía, los detuvieron, los tuvieron detenidos a ellos y a los padres. Sí, así es. Cuando perdieron la Segunda Guerra Mundial y les dieron el plazo de terminar, creo que es del año escolar. No, o sea, les cerraron y ellos fueron apresados. Fueron apresados, exactamente. No sé si fueron a Estados Unidos, les llevaron como fueron deportados, les sacaron. Sí. Entonces, ahí el Estado toma este colegio y ahí se crea el Borja II y el Santo Domingo de Guzmán. Los dos colegios, claro. Sí. Entonces, fíjate, el barrio tiene unas historias tan interesantes. Otras de las historias que estamos conversando también, que por aquí apareció un hijo perdido de Augusto Pinochet. Claro, hay una historia sobre... Porque, claro, vivieron muchos expresidentes y expolíticos, vivieron acá tenían sus casas. Claro. Y justamente hace un rato estábamos conversando sobre el caso del hijo perdido de Augusto Pinochet, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaste a esa historia? Porque eso también está en claro, yo le saqué en el libro. Bueno, hace algunos años yo, como siempre me ha encantado leer la prensa, el comercio. Siempre desde niñita yo me acuerdo del Hablemos, que me encantaba y me gusta siempre leer el periódico. Y en uno de esos, hace, no sé, unos 15 años tal vez, o mucho más, no me acuerdo,
Salió una versión del doctor Guarderas Gijón, un psiquiatra. Un médico psiquiatra. Médico psiquiatra que había sido el compañero de este señor. Que era Juan, según me acuerdo, era Juan, creo que se llamaba él. Entonces, él escribió un libro sobre la historia del hijo de Pinochet, el hijo ecuatoriano de Pinochet. O sea, él tiene un libro que escribió. Pero, claro, yo tomé esa versión que él sacó en el periódico, haciendo un breve compendio de su libro, ¿no? Entonces, narra que Pinochet vino como profesor del colegio militar en los años 50, me parece. Sí, en la década del 50. En la década del 50. Y aquí vino a dictar unas clases por una escuela de guerra. Ajá. Entonces, conoce a una señora pianista que era residente aquí en el barrio de La Mariscal y vivía por el sector, me parece, de la Pinto o la Fosme, bueno, por una de esas calles, sí. Y ella tenía ahí su casa y era una excelente pianista. Y le conocen justamente en una recepción de los militares. Ella fue a tocar ahí y ahí parece que se enamoró perdidamente con Pinochet. Y ahí nació una historia romántica. Y de esa historia, pues, nace el hijo. Pero él estaba casado y parece que ya se iba a divorciar, pero bueno, no se divorció y después ya se fue a Chile y todo lo que se dio, pues con Pinochet. Pero su hijo, según lo que él narra, el doctor Guarderas, él siempre estuvo pendiente de su hijo y bueno, él ya parece que estudió en este colegio Brasil, en el colegio Brasil. En la Academia Militar Brasil, sí. Ya no existe eso, pero sí. Claro, eso era en la 12 de octubre. Claro, academia, justo en el Redondel. Sí, por ahí era la academia. Y bueno, ahí narra este señor sobre el hijo de Pinochet, ¿no? Pero es una historia muy interesante. Sí, no, y a todos nuestros amigos y amigas que nos ven, recomendado. Aquí hay un montón de pequeñas historias muy entretenidas y se van a ir enterando de maravillas, del barrio, ¿no? Está la historia no solamente de los lugares emblemáticos de acá del barrio, sino de estos personajes que son muy, muy, muy particulares, ¿no? Claro. Ahí se habla también un poco de todos los expresidentes que vivieron acá, que fueron muchos. Entonces les recomiendo, ya saben. La casa de Camilo Ponce, de Camilo Ponce, de Galo Plaza, unas casas hermosas. La Circasiana de Jacinto Gijón y Tamaño. Sí, o sea, el barrio realmente es encantador porque hay una historia muy interesante. Un historiador alemán que estuvo aquí en Quito, él dice que después del centro histórico, la Mariscal es el segundo ícono de Quito. Claro. Porque inclusive con Fernando Carrión, si no fue mal, en la entrevista que le hicimos, él decía, realmente el centro histórico y la Mariscal deberían ser todo. Claro. Porque lo que les separa básicamente son los parques. Sí. Pero sí, de ahí es prácticamente es una historia muy, muy conjunta, o sea, ¿no? El centro histórico es la historia de Quito desde su fundación, digamos. Claro. Pero ya la modernidad viene la Mariscal. Claro que son. Y sus alrededores. Claro, son vecinos. De aquí se abre. Ahora. Bueno, eso es un poquito de la historia, porque nos podemos pasar horas en el tema de la historia. Otra
etapa muy interesante y que es realmente histórica fue la década del 70. Justamente Sí, ahí sí, estábamos. sí. Claro, se vuelve en cambio el Por el corazón boom cultural. petrolero, aquí se dan cambios ya totalmente, ¿no? Se construye el Hotel Colón y con el Hotel Colón se abre el turismo para el Ecuador. O sea, a partir de eso comienzan las empresas turísticas, Metropolitan Touring, Ecuadorian Touring, que ya era un turismo a nivel internacional. Comienzan a venir los turistas, Sobre todo los ajá, norteamericanos y europeos. europeos, sí. Y también el petróleo trae mucha gente empresaria extranjera. Y todos o sea, en esa época la Mariscal se volvió cosmopolita. O sea, la Mariscal siempre fue cosmopolita, ¿no? Desde que vinieron los judíos, también libaneses y todo. Pero en los años 70 era ya, había mucha gente del extranjero. Los hippies, la época de los hippies, Claro. eso fue, claro, era una novedad y todos se ponían aquí en el Amazonas, por ejemplo. Me acuerdo, para nosotros era como un asombro ver a los hippies, daban como miedo, o sea, yo estaba en mi adolescencia en esa época, ¿no? Pero era un cambio, porque ellos tenían una filosofía distinta y muy propia de los hippies, ¿no? Entonces se les veía caminar por el Amazonas o en sus furgonetas. También hubo mucha gente que vino huyendo primero de Allende, ¿no? De Chile. Claro. Vinieron los de la derecha, que en la época de Allende salieron. Ajá, y vinieron a vivir aquí en la Mariscal muchísimas familias. Y entonces los jóvenes, los chicos salían a la Mariscal, a Amazonas, que ya era un lugar de encuentro de esa época. Ajá. Y también argentinos, porque huían también de la dictadura de la Videla, dictadura, exacto. Entonces en esa época fue como se crearon discotecas, había las muchas peñas. pero ya, claro, pero eso ya fue cuando Pinochet ya fue le destituye a Allende y claro, se toma el poder. Exacto. Ahí, en cambio, vienen una corriente de izquierda, gente que huyó de Chile, de la Argentina, del Uruguay, y todas esas personas, esos personajes se reunían aquí en la Mariscal y se crearon las peñas. O sea, entre las discotecas, que era la vida, digamos, una corriente norteamericana o de la nueva juventud de esa época, se crean las peñas, pero con otra ideología, ¿no? Era música más latinoamericana. Claro, la música de protesta, la corriente intelectual de la izquierda. Entonces, había mucha gente que se influenció y se fue a la izquierda y bueno, sí, muy interesante, ¿no? Ahora, claro, mientras esto pasa, creo que esa fue una de las épocas también de mucho apogeo, la época de los años 70. Claro. Porque claro, si es que uno quiere, bueno, hasta ahora, eso que ha bajado bastante, quiere comer comida libanesa, a la Mariscal, quiere comer comida hindú, a la Mariscal, y quiere comer comida, no sé, griega, a la Mariscal. Entonces el tema era como muy cosmopolita. Ahora que tú has sido un habitante de tantos años de este barrio, ¿en qué momento comienza la decadencia? ¿En qué momento comienza a tomar el rumbo que lastimosamente ha tenido en los últimos años? Sí, lamentablemente a partir de los años 80, la Mariscal comienza a decaer. Pero este barrio ha tenido
como decir, muchas decadencias, pero resurgimientos. Entonces, en los años 80 la gente ya se va del barrio a vivir en otros, parece el Valle de los Chillos, al Quito Tenis, se van a otros barrios, ¿no? Y dejan abandonadas estas casas y arriendan a lo que sea. Entonces comienzan aquí a ponerse lugares de media mala muerte, sí, o sea, y se instalan prostíbulos y comienza a decaer. En los años 80 hasta los 90 el barrio se fue deteriorando y comienzan a construir locales sin ningún diseño, sin ninguna... El municipio no tomó ninguna acción para que esos cambios vayan coordinados y estéticamente sin afectar, ¿no? Pero había mucha gente que seguía viviendo aquí. Y en los años 2000, bueno, la gente dice, nos unamos para recuperar el barrio porque se iba acabando este sector. Entonces ahí la participación de Manuela Gallegos fue muy importante, de Gladys Paz Delgado, era hermana del alcalde que fue, Rodrigo Paz, entre muchas otras personas, ¿no? Y ahí entré yo también a participar en este grupo y realmente se le recuperó muchísimo, se le mejoró. Pero claro, el barrio ya no podía ser como originalmente fue. Entonces cada vez se iba recuperando, pero ya de diferente manera. Entonces, en esa época era como los diferentes sectores convivan, digamos, que haya una buena convivencia. Por ejemplo, los residentes, el comercio, el turismo, porque este sector era muy turístico. Entonces, inclusive ya se habían instalado ciertos lugares como ciertos ciertos prostíbulos, digamos, y entonces la idea era que todos convivan y no se afecten, ¿no? Porque claro, ya estaban establecidos y ya no se les podía sacar. Y sí, la comunidad con el municipio hizo un gran trabajo. Y se le recuperó mucho al barrio, se creó la Plaza Foch. La Plaza Foch, pero antes también el mercado artesanal. El mercado artesanal claro, es un gran adelanto para el barrio, claro, porque como era tan turístico, entonces todo el mundo venía a comprar acá. Y el mercado artesanal es tan bueno para el turismo, porque todo el mundo hasta hoy vienen, ya saben que ahí pueden comprar y vienen turistas o no turistas, es un lugar muy bueno. Entonces se crea el mercado artesanal, que ya eso era un gran adelanto, ¿no? Y bueno, se recuperó y más o menos estaba conviviendo todos los sectores, se convivía bien, digamos. Pero claro, ya la Mariscal no era únicamente de residencia, sino, como digo, de turismo, de esparcimiento, de cultura, mucha cultura también. Y se iba recuperando el barrio, pero lamentablemente con todos estos cambios, algo que es muy malo es que cuando cambian las alcaldías no siguen lo bueno del anterior alcalde, sino que quieren inventarse el agua tibia. Ajá, y comienzan que hagamos otras cosas, y ahí es un desastre. Entonces, todos esos buenos cambios vinieron a no dar seguimiento
y comenzó otra vez a afectarse el barrio. Pero algo que afectó mucho fue cuando se fueron las instituciones públicas que había aquí. Claro, Claro, el Ministerio de Finanzas. El SRI, entonces eso traía mucha gente y había, digamos, en la parte económica una buena economía actividad, que se movía. Exacto, de pequeños comercios o restaurantes, diversas actividades. Pero al irse todas estas instituciones públicas que se creó las plataformas de... ahí se vino a afectar mucho el barrio. Y inclusive ya fueron cerrando locales, la gente ya no tenía, y se afectó la pequeña empresa, ¿no? Los pequeños comercios, digamos. Ese fue un factor, el primer factor que perjudicó a la Mariscal. Luego, la pandemia fue terrible. En la pandemia ya todo se cerró, pues, ya no se recuperaron los locales y se fue deteriorando el barrio. Entonces, a partir de eso, estos últimos años, se ha visto un deterioro. Pero yo pienso que dándole otro impulso, como tú me comentabas, que ahora sería la idea de que este sector sea universitario y que aquí se fomente el tema sea un laboratorio urbano, ¿no? Entonces yo pienso que esta es otra oportunidad de la Mariscal para recuperarse, pero ya transformándose nuevamente en algo nuevo y en algo bueno para la ciudad de Quito y para el país, ¿no? Claro, esa es un poco la intención de todo esto, claro. de este podcast, de los trabajos que estamos realizando, porque claro, este es nuestro barrio, esta es nuestra casa. Así es. Y en lo particular, como te contaba, es un barrio que yo desde más tiempo he pasado en este barrio que en el barrio que vivía. Claro. Porque aquí está mi escuela, el colegio y todo. Es que el lugar geográfico donde está el barrio es un lugar muy especial. O sea, conecta al Quito del sur, al Quito del norte, del este, del oeste. O sea, es una pequeña ciudad dentro de la gran ciudad y es donde se dan las conexiones para todo Quito. Claro. Los valles, los Chillos, Tumbaco, todo eso. O sea, el lugar es buenísimo donde está la Mariscal. Claro, o sea, pero es un tema de política, de claridad en la política, porque realmente el barrio de la Mariscal está en el centro de la ciudad de Quito. Exacto. Si es que uno está en el sur y viene a la Mariscal, exactamente. Y si es que uno viene del sur hacia la Mariscal, es la mitad. Si uno viene desde el norte a la Mariscal, es la mitad. Exacto. Y aparte, alrededor de la Mariscal, o sea, todo queda máximo a 2 kilómetros de distancia. Hay absolutamente todos los servicios. Y mira, algo muy peculiar de la Mariscal es que es un barrio peatonal. O sea, tú aquí caminando tienes todo, tienes servicios, tienes mercados, supermercados, iglesias, transporte, tienes clínicas. Eso es algo que ningún barrio y en otros países yo no he visto algo similar a la Mariscal, la verdad. Es un lugar que te brinda todo, tienes todo y caminando, no necesitas auto. Claro, y es en Quito, se podría decir que es el único barrio que tiene veredas. Sí, para caminar. Para caminar es en otras partes, no tienes... O sea, el auto es más importante que la persona. En cambio aquí es la persona que puede caminar, desplazarse
Claro, porque si uno camina por Quito, es desesperante. Sí. Sobre todo, ya me darán la razón los que han tenido guaguas chiquitos y van con los cochecitos. Sí, sí. Cada dueño de casa, como es un tema del dueño de casa que se encarga de la vereda, cada dueño de casa piensa como quiere la vereda, ¿no? Sí. Entonces uno va con el coche, sube el coche, baja el coche, se va por la calle. Y en cambio aquí es el único lugar que realmente existen veredas. Claro. Y eso da una vida increíble. Si es que aquí en la Mariscal estaría habitado, estaría con la gente, no habría problemas de inseguridad, porque mientras más gente esté en la calle caminando, hay menos delincuencia. Claro, exacto. Y también, yo tengo una idea, siempre he dicho, la Mariscal también puede ser un lugar para que acoja a los jubilados, porque aquí el jubilado tendría todo a la mano y un tipo de vivienda destinada a las personas jubiladas, que claro, no es cierto. ¿Te acuerdas acá? Yo me acuerdo porque me encantaba ir a este café al Manolos, claro, que era en Amazonas. En Amazonas, sí. Justo abajito de Rodrigo Paz, de la casa, que era Casa sí, Paz. Sí. Y ahí iban todos los jubilados a tomarse el cortado, me acuerdo. Claro. El cortadito, y encontrabas ahí a un ejército de personas de la tercera, y encontrabas ahí a pintores, a artistas. Este barrio también ha sido de pintores, entonces, de escritores. Era muy bonito, barrio, pues, o sea, era... Sí. Entonces, yo me acuerdo de pequeño, como caminaba por aquí, nos íbamos ahí con unos amigos a tomarnos nuestro cortadito en Manolos y a comer churros. O sea que si se le reaviva, se le hace renacer nuevamente a la Mariscal, puede brindar infinitas posibilidades para mucha gente, ¿no? Y ahora, bueno, ya un poquito por el tiempo que ya nos escogió encima, esta es una pregunta que nosotros hacemos a todos nuestros invitados al final. Ya. Consuelo, ¿tú crees que la Mariscal tiene chance, no? Ay, sí, yo sí creo que tiene mucho chance. Como te digo, aquí se puede reactivar la economía porque da trabajo a muchísima gente. Se reactive el turismo, la parte de restaurantes, la cultura, las casas patrimoniales deberían ser centros culturales que brinde a las personas. Entonces, aquí hay mucha riqueza como para fomentarle y volverle a renacer a la Mariscal. Y como te digo, sería un renacer diferente, ya no lo pasado, sino algo de acuerdo a la época actual y las necesidades actuales y también digamos, de acuerdo a cómo hoy es la vida, ¿no? Entonces, con esas necesidades actuales, en la Mariscal podría volver a renacer y brindar a muchas oportunidades de convivir, digamos, de que regrese la gente o se instale aquí para nuevamente hacer residencia, actividad económica, turismo. Yo totalmente digo, la Mariscal tiene muchísimo chance. Bueno, pues amigos y amigas, la Mariscal tiene chance y es por ahí que nosotros vamos a seguir este trabajo, esta lucha, porque estamos convencidos de que este barrio es una joya que hay que rescatarla ya, porque es parte de la historia de nuestra ciudad, es parte de la historia de los quiteños. Y júntense todos a esta gran iniciativa, vengan, visiten el barrio. Los domingos cada vez se van ampliando las ferias. Había la feria de la Juan Rodríguez, que estuvo también aquí la persona que estaba atrás. El fin de semana anterior ya se creó la primera feria en la calle Joaquín Pinto, con todos los moradores de la Joaquín Pinto. Y están pasando cosas importantes acá en la Mariscal. Entonces, nada, les invitamos a que nos acompañen a nuestros siguientes programas y desde ya agradecer a Consuelo por acompañarnos. Gracias, Panchito, a ti también por invitarme y promocionar este barrio, ¿no? Para un renacer del barrio. Y el librito, no se pierdan el librito.
El libro ¿Cómo lo pueden conseguir? está de venta en la librería española, en Mr. Books, Librimundi, de todos los locales. Se puede conseguir en todos los locales. Entonces, recomendado si es que quieren conocer un poquito más de la historia de este hermoso barrio, de sus personajes, de los lugares más importantes, recomendadísimo. Vayan ahora mismo a conseguir este librito. Conmigo, muchas gracias y nos vemos en nuestro siguiente episodio.